Amén. Señor Dios y Padre, que estás en los cielos y en la tierra y en todo lugar, santificado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Señor de la gloria, venimos aquí a adorarte, a glorificar tu nombre, sabiendo que tu presencia es útil para nosotros, Señor. Pues le damos las gracias por traernos hasta este lugar con gozo, con alegría. Que siempre, Señor, nos dé usted esa necesidad de estar en este lugar para que usted nos llene con su Espíritu Santo y su poder grandísimo, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar alegre en este lugar, sabiendo que usted, Señor, se complace con estar aquí con su iglesia. Su iglesia santa viene a adorarle y a glorificarle en espíritu y en verdad. Permítanos, pues, Señor, estar en paz y santidad, Señor, con la mente ocupada solo en las cosas de arriba. El cielo, la gloria que nos pertenece a todos, Señor. Ayúdanos, pues, Señor. Líbranos de los malos pensamientos, Padrecito. Apártanos, Señor, de todas las cosas que hemos pensado en esta semana, Señor. Ayúdanos, pues, Señor. Bendice, pues, Señor, este lugar. Bendícenos a todos. Bendice al hermano que lleva la dirección de esta clase, Señor. Bendice al hermano que va a entonar los cantos, que nos alegremos junto con él. Bendícenos a todos. A los que han de llegar, Señor, a precipitarles el paso para que se gocen con nosotros y seamos felices también. Gracias pues le damos, Padre, por habernos traído hasta este lugar con gozo, con alegría. Ayúdanos pues, Señor. Todo te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado. Amén. Y Dios está aquí. Amén, hermanos. Nuestro hermano Roberto López queda con las alabanzas. Dios les bendiga, amados hermanos, que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros. Vamos a dirigir esas bellas alabanzas a nuestro Dios y Padre Celestial. Buscamos el himno 50, Te loamos, oh Dios. Cantemos unánimes a nuestro Dios, cantemos. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, que en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, y en tu trono de luz has llegado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos, Lord, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber
de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, por mí. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Amén, hermanos. Después de esas preciosas alabanzas dedicadas a nuestro Dios, pasaremos a lo que es la clase, no sin antes pidiéndole a nuestro hermano Humberto Serpa que sea él dirigiéndonos en oración por nuestro hermano expositor. Bendiciones, iglesia. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por este día. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orarle a nuestro Dios para que nos quedemos con su palabra. Te damos gracias, Padre Santo, Padre amado, a esta hora, porque estamos siempre reunidos. Este primer día de la semana, Señor, siempre con el propósito de seguirte, Señor, de seguir tus mandamientos, Señor, y estar atentos, Señor, a tu llamado. Padre, te damos la gracia por este día, Señor. Te pedimos, Padre, la bendición sobre el hermano, el expositor, el que va a estar acá al frente, Señor, enseñándonos, Padre Santo, tu palabra. Y a nosotros también, Padre Santo, ahí donde estemos, Padre, sentados en nuestros lugares, escuchando, atentos, con orden, con reverencia, Señor, para escuchar atento tu mensaje, Señor, para estar con ese oído, Padre Santo, siempre atento, Padre, que no nos desviemos, Señor, ni a la derecha ni a la izquierda, Señor, la mirada, sino que la mirada la pongamos al que trae tu exposición. Bendice al hermano, Padre Santo, todo te lo pedimos, te lo suplicamos, en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Dejamos en este espacio a nuestro hermano Lester Araica. Muy buenos días, amados hermanos, que la paz de Dios esté con nosotros. Amén. Quiero comenzar la clase de hoy, la meditación del día de hoy por la mañana, leyendo el capítulo en el cual vamos a estar meditando.
Así que les invito a que abran sus Biblias y me acompañen a leer este capítulo que está ubicado en Jueces, capítulo 2. Jueces, capítulo 2. ¿Lo tenemos listo? Muy bien. Lea conmigo. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece mi voz,
tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Un capítulo en el cual podemos ver varios aspectos muy importantes, muy interesantes, pero también aspectos sorprendentes. ¿Sí o no, hermanos? ¿A cuántos no les da pesar leer este pasaje? ¿Verdad que a todos nos causa cierto dolor, cierta preocupación de la situación? Este capítulo tiene una parte de él en el cual nos va a presentar el proceso de más de 300 años que va a vivir el pueblo de Israel. Porque el libro de los Jueces narra 350 años aproximadamente de la vida del pueblo de Israel en este tiempo. Y ese periodo de tiempo, ahí está bien narradito cómo iba a suceder. Era una especie de ciclo que se iba a repetir. Juez tras juez que Dios levantara, Israel volvía a hacer lo mismo. Entonces, realmente es tremendo este capítulo por la situación en la que está y en la que va a estar envuelta el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, tenía privilegios importantes. Y uno de estos privilegios era el pacto que Dios había hecho con ellos. ¿Cuántos creemos que hacer pacto con Dios es un gran privilegio, hermanos? También nosotros hemos hecho pacto con Dios, ahora el pueblo de Dios en este tiempo. Otro de los privilegios que el pueblo de Israel gozó y que menciona el capítulo 2 en los primeros 5 versículos es que frecuentemente ángeles de Dios venían al pueblo y hablaban con él y traían un mensaje. Fíjense que los primeros 5 capítulos es una predicación, hermanos, es un sermón. Es un sermón de advertencia contra el pueblo. Y el predicador de este sermón es el ángel de Jehová. Y quienes iban a escuchar este sermón era el pueblo de Israel. Miren qué importante, el ángel de Dios, el pueblo de Israel oyendo, y como siempre, ¿verdad? Vamos a ver en esos primeros 5 versículos que el contenido de esas palabras. Fíjense bien que primero el ángel les recuerda al pueblo lo que Dios había hecho por ellos. Dice el versículo 2, versículo 1. Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres. Fíjense bien que el sermón comienza recordándole al pueblo lo que Dios había hecho por ellos. ¿Cómo estaban ellos, hermano? En Egipto. ¿Y en qué condición se encontraban ahí? Como esclavos. Y dice el Señor, les recuerda, yo hice esto por ustedes. Y además de recordarles lo que Dios hizo, también el sermón incluye lo que Dios se compromete a hacer. Además de hacer eso, Dios se compromete a algo. Dice al final del versículo 1, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Y es que Dios es fiel, hermanos. Amén. Y damos gracias a Dios por ello, porque Él es fiel a sus palabras. Y a pesar de lo duro que este pueblo iba a ser, Dios había prometido al pueblo que Él no iba a invalidar su pacto. Pero también el sermón incluye otra parte, lo que Dios esperaba. Fíjense bien, Dios le dice, esto les hice, esto les prometo, pero yo también, esto es lo que yo espero de ustedes. ¿Qué es lo que esperaba Dios del pueblo? Dice el versículo 2,
con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. ¿Qué esperaba el Señor entonces, hermano, del pueblo? ¿Qué esperaba? Amén. Que no invalidaran el pacto. Yo les he hecho esto, los he sacado de esclavitud, de servidumbre. Les prometo que voy a hacer un pacto con ustedes, perpetuo, pero espero que ustedes no invaliden nuestro pacto. Eso es lo que Dios esperaba. ¿Verdad que sí? Y también eso es lo que espera de nosotros, hermanos. Porque también nosotros hemos sido sacados. ¿De dónde? Ya no de Egipto físicamente, de un lugar muchísimo peor. Dice la carta a los Colosenses, Pablo dice allá, de las tinieblas. Hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Y Dios y nosotros hemos hecho un pacto. Amén, hermanos. ¿Cuántos nos sentimos gozosos de tener pacto con Dios? ¿Y qué espera Dios de nosotros? ¿Será que es diferente a lo que esperaba del pueblo de Israel? No, Dios también espera de la iglesia que no invalidemos el pacto. Y acá, hermano, es el centro del consejo en esta mañana. No invalidemos el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Dios espera eso de nosotros. Dios esperaba eso del pueblo de Israel. Pero ¿qué fue lo que pasó al final? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Versículo 2, al final del versículo 2, dice: mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Y hermano, es que hay alguna razón. En realidad, puede haber alguna razón por la cual nosotros invalidemos el pacto. Puede haber. De que puede haber, nosotros no la inventamos, pero debe de haber alguna razón para invalidar el pacto. Si Dios nos preguntara eso a nosotros, cuando invalidamos su pacto, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Tendremos respuesta para esa pregunta? A lo mejor la vamos a tener, porque así somos, ¿verdad? Y nos queremos justificar siempre, con el agua hasta el cuello, con las evidencias ahí, pero nosotros queremos justificarlo, ¿sí o no? Y a lo mejor para que meditemos y analicemos que no hay respuesta a esa pregunta validera. Sí, puede haber respuesta, pero no vale. ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Por qué? No. ¿Por qué? No. Cualquier respuesta que demos más bien va a jugar en contra de nosotros, porque Dios no va a hacer lo primero. ¿Verdad que sí, hermano? Entonces, lo que Dios esperaba del pueblo no se cumplió, hermano. No se cumplió, lamentablemente. ¿Y qué es lo que esperaba Dios? Que el pueblo mantuviera el pacto con Dios, que no hiciera pacto con nadie más, con dioses falsos, no, con los que estaban ahí alrededor y poseyendo la tierra, no hagan pacto con ellos, guarden mi pacto. Eso es lo que Dios esperaba. ¿Lo hizo el pueblo? Lamentablemente no lo hizo. ¿Y esto trajo consecuencias, hermano? Sí, dice el versículo 3. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezaderos. Esas fueron las consecuencias que trae invalidar el pacto de Dios. Esas son las consecuencias. Y miren lo que provocó esto. El sermón, hermanos, que iba dirigido para el pueblo de Israel por medio de este ángel de Jehová, donde les había dicho lo que Dios había hecho por el pueblo, lo que Dios le había prometido al pueblo, lo que Dios esperaba del pueblo y lo que el pueblo había hecho.
Y la consecuencia de estos actos, ahora hermanos, hay una reacción del pueblo. Miren lo que dice el versículo 4. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, ¿qué produjo este sermón, hermanos? El pueblo alzó su voz y lloró. Hermanos, ¿cuántas lágrimas no hemos visto caer de los ojos de aquellos que invalidan el pacto de Dios? ¿Cuántas? No sé si usted ha tenido la oportunidad, pero es lo que sucede. Cuando invalidamos el pacto con Dios y establecemos relaciones íntimas, cercanas, de mayor magnitud, y olvidamos a Dios, entonces, hermano, las consecuencias van a ser terribles. Y lo que va a venir a nuestra vida, igual que el pueblo, es lloro, es llanto. Y este llanto, Dios quiera que produzca un arrepentimiento genuino. Porque ustedes saben que hay expresiones externas que no precisamente hablan de lo que hay en el interior. ¿Sí o no, hermano? ¿Verdad que sí? Porque también hemos visto llorar a muchos. Aquí, en sus hogares, en las calles. Cuando invalidan el pacto con Dios, el llanto, hermano, sale a relucir. Pero el arrepentimiento genuino también sale a relucir. En muchos casos lo que sucede es lo que iba a pasar 350 años con el pueblo de Israel. Nos íbamos a arrepentir, no como Dios quería, de a poquito, por periodos de tiempo. Y luego se iba a volver a repetir lo mismo. Entonces este llanto, hermano, que está aquí, este llanto, ¿era un llanto que iba a tener buenos frutos? ¿O al final fue un llanto solamente externo? Lágrimas de cocodrilo, lo escuché por ahí, ¿verdad? Y después volvían a caer. Ahora le tocó al ángel, luego le iba a tocar a los jueces, ¿sí o no? Y ahí está la lista de jueces. Otoniel, Sansón, a ver, rapidito, ahí, rápido. Gedeón, Débora. Ya, 5 nos quedamos. Ahok, Sansón, Estamos viendo estos nombres y servían estos jueces para decir al pueblo: vuelvan al Señor, arrepiéntanse. Porque ¿qué es lo que escuchaba el Señor? Porque Dios es misericordioso y clemente. Amén, hermanos. Tardo para la ira y le da oportunidad. ¿Y qué escuchaba el Señor? Los lamentos del pueblo, el lloro del pueblo. Y el Señor les levantaba un juez. Y todo el tiempo de ese juez, el pueblo estaba bien. Pero apenas moría el juez, se olvidaba. Y eso, hermano, esas lágrimas no sirven para nada. No sirven. Esa no es la tristeza que va para salvación. Esa es la tristeza que el mundo conoce. La tristeza del cristiano, las lágrimas del cristiano, lo mueven y lo encaminan hacia la salvación. Amén, hermanos. Y miren bien entonces, versículo 5 dice: y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín. Esto significa los que lloran. Y ofrecieron ahí sacrificios a Jehová. Si hubo lloro, hubo un cambio de nombre, hubo sacrificio, pero la evidencia que venía a continuación no les iba a respaldar. Por eso el profeta Joel, en su profecía, en Joel, dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Porque los israelitas tenían esa forma de expresar su dolor, su rechazo a ciertas cosas. Se rasgaban las vestiduras, ¿verdad? Y que las expresiones externas, hermanos, impresionan, ¿sí o no? Impresionan, llanto, y se tiran al suelo, prometen, juran, se echaban tierra, se peloneaban allá, se vestían de formas diferentes.
Y esas expresiones externas impresionan a la vista, pero no a Dios. Porque Dios no ve lo exterior, sino que ve lo que está dentro de nuestro corazón. Por eso el profeta Joel invitaba al pueblo de Israel, imagínense, mucho tiempo después, muchísimos años después, el profeta Joel le decía al pueblo de Israel: rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras. Es decir, que su cambio venga de adentro, que su cambio sea verdadero, sea de arrepentimiento. Estos tiempos que narra el libro de Jueces, hermano, wow, si casi es parecido a lo que estamos viviendo hoy, ¿sí o no? Pareciera que estábamos leyendo siglo XXI de nuestra era, olvidando a Dios. Y lo que me resta del tiempo, hermanos, ahora quiero mencionar por qué sucedía esto. Al menos vamos a ver dos cosas de que por qué estaba sucediendo esto. Recuerden lo que el Nuevo Testamento nos dice, si no recuerdo mal, en Romanos capítulo 15, ¿verdad? El versículo 4. No recuerdo ahorita, que dice que las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento, las historias antiguo testamentarias, son ejemplo para nosotros, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, sí vamos a aprender de este tiempo, de los jueces, para no cometer los mismos errores que ellos cometieron, hermano. Para no cometerlo y no olvidarnos de Dios. El pueblo de Israel, hermano, es esperanzador leer el versículo 6, por ejemplo, que dice: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Quiere decir que este llanto y esta predicación del ángel sucedió a un Josué vivo. Está haciendo una vista hacia atrás y no ha venido todo lo que el versículo 11 hasta el 23 nos va a decir. Entonces el pueblo se va en llanto, el pueblo se va a sus lugares, hizo sacrificios, le cambió el nombre a ese lugar para tener un recordatorio. Y esto era esperanzador, y dice el versículo 7, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Esto es esperanzador, ¿sí o no, hermanos? Y Josué, así como Moisés, ahora Josué, y ahora los ancianos que sobreviven a Josué, habían mantenido al pueblo sirviendo a Dios. Pero el versículo 8, hermano, nos da un golpe tremendo de la realidad del pueblo de Israel en este tiempo. Dice el versículo 8: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gad. Y toda aquella generación también, es decir, la generación que seguía después de Josué, los ancianos, fue reunida en sus padres, es decir, murieron también, fueron sepultados. Y la segunda parte del versículo 10 nos presenta el primer error que cometió el pueblo de Israel, y esto, hermano, va a tener una aplicación especial, no tanto congregacionalmente, sino más en nuestra familia, en el hogar. Porque ahí, hermanos, en realidad es donde empieza nuestro cristianismo, nuestra fidelidad a Dios. Y el reflejo de nuestro cristianismo en la congregación va a ser lo que refleje el hogar. Si el hogar está bien, nuestro cristianismo va a reflejar buenas cosas. Pero si el hogar no está bien, probablemente el reflejo no sea de nuestro agrado, ni el agrado de los demás. Dice el versículo 10, al final: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Hermano, ¿no es sorprendente esto? ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo pasó? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Cómo es posible que venían 3 generaciones probablemente, Moisés, Josué, los ancianos que estuvieron con Josué, pero ahora se levanta una generación, dice, que no conoce a Jehová, ni sabe, dice, ni la obra que él había hecho por Israel? ¿Cómo es posible esto, hermano?
¿Cómo es posible? ¿Se acuerdan, hermanos, Deuteronomio capítulo? No sé por qué estos días han dado como medio, a ver, ayúdenme, 6 o 7. 6, del 4, 6, 7, que decía, oye Israel, pongan atención a esto es importante, guarden mi pacto. Y luego dice, repitan estas cosas a sus hijos. Entonces, hermano, aquí la culpa o el problema nace en el hogar. Esta generación, hermano, probablemente no pudo transmitir quién era Dios y la relación con Dios. Y esto, hermano, es catastrófico para el pueblo de Dios. Esto es un mal tremendo. ¿No? Se levantó una generación que no conocía a Jehová, ni las obras que Él había hecho por Israel. No tenían una relación con Él. Hermano, lo que está diciendo allá en Deuteronomio, que las repita estando en el hogar, andando por las calles, que las ponga en los dinteles. Hermano, lo que está mandando a hacerle al pueblo de Dios, de Israel en ese tiempo, era crear un ambiente espiritual. Los padres tenían, hermanos, que crear un ambiente espiritual en la casa, en la calle, por donde quiera que anduvieran. Tenían que andar repitiendo quién era Dios y lo que había hecho. Al acostarse, al levantar, un ambiente espiritual. Ese era el trabajo de los padres. Y los hijos tenían que crecer en ese ambiente espiritual. Tenían que enseñar por donde sea, hermano, borbandearlo. Esa frase está de moda en estos tiempos, ¿verdad? Somos borbandeados con las redes sociales. Pues así tenían que hacer los padres, sin redes sociales, con las cosas que había en ese tiempo. Tenían que borbandear a los hijos con la palabra de Dios, con la historia de Dios, quién era Dios, para que los hijos crecieran conociendo a Dios y lo que Él había hecho. Y para que se levantase cada vez una generación que servía a Jehová y guardaba el pacto. A ver, hermanos, porque eso es lo que queremos. No invalidar el pacto, sino guardarlo. Pero aquí hubo un cambio generacional, hermano, terrible. Y ese cambio generacional marcó la historia del pueblo de Israel durante 3 siglos. Porque hay un detalle, hermanos, que leímos del 11 al 23. Dice que cada vez que sucedía este ciclo, ¿cómo volvían a ser ellos? Y que nuestra vida, hermanos, es como una bicicleta, ¿verdad? Nunca va a estar quieta. No somos los mismos que el año pasado, ¿verdad? No somos los mismos que el año pasado, ni seremos los mismos el otro año. Siempre estamos en movimiento. Pero ¿somos mejores o somos peores? Ese es el punto. Y aquí este pueblo dice que cada vez que se repetía el ciclo con cada juez, ellos eran peores. Hermano Domingo.
Así es, hermano, y ahí voy a concentrarme en estos dos factores, los padres y la influencia externa. Esos son los dos factores. Ahorita estamos viendo, y eso es importante lo que el hermano menciona. Esto del yugo desigual, hermano, no es un tema del Nuevo Testamento. Esto viene desde el Antiguo Testamento. La prohibición de no hacer pacto ni no relacionarse con las personas que están fuera del pueblo de Dios, que no tienen las costumbres del pueblo de Dios ni los principios de vida que Dios quiere que tengamos. Y esta degradación, hermano, es, miren, las armas del maligno no hay que, dice, desconocerlas. Y también tienen cierto impacto, cierto poder. Claro, nuestro Dios es más poderoso. Amén, hermano. Pero hay cierta influencia. Miren el caso de Moisés, por ejemplo. Moisés no había circuncidado a sus 2 hijos. A mí me llama mucho la atención eso. ¿Quién estaba ganando ahí? Ella. ¿Se acuerdan del caso de Timoteo también? Timoteo tenía, ahora era al revés. El padre era griego y la madre era judía. ¿Y había sido circuncidado Timoteo? No, y me vuelve a llamar la atención eso. Al final, hermanos, ¿quién va ganando ahí? Y ahí viene la degradación generacional. Imagínense Timoteo, si no es encontrado por Dios a través del Evangelio y se une a Pablo en su gira misionera, ¿hacia dónde iba? Dice que desde la niñez conocía las Sagradas Escrituras. Al menos la madre y su abuela estaban haciendo lo que Deuteronomio pedía al pueblo. Que se las repitieran, que se las repitieran, que se las repitieran. Que crearan un ambiente espiritual en todo lugar. Hermano, entonces lo que usted me está queriendo decir es que tengo que darle charlas a mis hijos, tengo que darle una capacitación, tengo que darle un seminario, tengo que enseñarle. Sí, pero lo más importante, hermano, es el ejemplo. Usted puede darle charlas, capacitaciones, enseñanzas, pero si nuestros hijos, si la generación que viene atrás no ve en nosotros una relación con Dios, hermano, por más charlas que usted dé, no va a servir. No va a servir. Entonces, lo más importante que charlas y que estudios, si eso es bueno, que lectura, que enseñanza, si eso es bueno, que dar respuestas a preguntas, si eso es bueno, pero lo más importante y la mejor forma de enseñar, y ese es el modelo que aparece en el Nuevo Testamento de aprendizaje, enseñanza, no es tanto intelectual, sino es de practicar. Practica estas cosas, le decía Pablo a Timoteo. Ejercítate en la piedad. No solo se trata de tener aquí. Entonces, si nuestros hijos ven que no leemos, que le decimos vayan a la iglesia, pero nosotros descuidamos nuestras reuniones. Si le decimos a nuestros hijos que hagan, pero no hacemos, hermano, o peor, si le decimos pues vas a ir porque yo mando aquí, porque yo digo que vas a ir. Cuando esos muchachos cumplan 18, cuidado antes, ¿verdad? Porque los tiempos van más rápido. Al final, conocer a Dios, hermano, no es intelectualmente. Cuando Oseas dijo, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, no conocía el pueblo intelectualmente a Dios, ¿sí? ¿Qué le faltaba? Tener una relación con Dios. Hermano, qué terrible es que muriendo Josué y muriéndolo toda esa generación, con ellos murió su fe. Y me recuerda también el caso de la mujer samaritana. ¿Se acuerdan? Ella va a la ciudad y va diciéndole a todos, creo que encontré a alguien que puede ser el Mesías. Yo creía que era el profeta porque me descubrió todo mi vida. Y entonces los samaritanos, oyendo la voz de la mujer, fueron a encontrarse con Jesús. Y entonces escucharon a Jesús y dicen los samaritanos allá en Juan capítulo 4 al final, dice, ya no creemos solamente por tu palabra, sino que ahora nosotros hemos comprobado que eres el Cristo, el Salvador del mundo. Véanos. Ellos aceptan que iban con la curiosidad hacia Jesús,
pero a través de la palabra de la mujer. Y nuestra fe a veces así comienza, hermano, dependiendo de otros, de nuestros padres en primer lugar. Pero tenemos que llevar a nuestros hijos, así como la mujer samaritana ayudó en el proceso de crecimiento de la fe del resto de los samaritanos que creyeron en Jesús, tenemos que llevar a nuestros hijos a ese crecimiento de fe, hermano. Porque, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasaría si... Vamos a hacer un ejercicio rápido, a ver, tal vez va a costar, pero levanten la mano quiénes son los primeros en venir a Cristo de su familia, o detrás de ustedes en su generación ya hay alguien. Ana Mariguita, atrás de ustedes en sus generaciones pasadas no hay nadie en la iglesia de Cristo. Ay, está su tía. Mano Denis, atrás de su generación hay. Sí, ¿quiénes no tienen atrás de sus generaciones miembros de la iglesia de Cristo? Hermana Socorro, hermano Humberto, hermano Humberto, hermano Domingo, hermano José Borges, hermanita allá al fondo, hermana Miriam, hermana Élida, hermana Yolanda, hermana Silvia. Quiere decir que ustedes son primeros en generación de venir a Cristo. Amén. ¿Qué pasaría si llega el momento de partir? Que va a llegar, ¿verdad? No nos asustemos tampoco. ¿Con nosotros va a morir la fe también? Sí, hombres y mujeres de fe tenemos aquí al frente. Amén, hermano. ¿Cuánto lo creen? Pero si llega el momento de su partida, como llegó el momento de Josué y de los ancianos que le acompañaron, ¿ahí va a morir la fe? ¿O la generación que le prosigue a ustedes va a continuar el legado? Ese es el análisis de hoy. Ese es el peligro que no debemos de permitirnos, hermano. Y que el pueblo de Israel corrió ese riesgo, hermano. Los padres, hermanos, a lo mejor y lo más probable y seguro es que no cumplieron el Shema, ¿verdad? Deuteronomio, el famoso Shema. No lo cumplieron. No le hablaron a sus hijos con esa advertencia. No les repitieron, no les enseñaron, no fueron ejemplos para ellos. Y entonces se levantó una generación que no conoce a Jehová. Que eso no sucede en nuestra familia, hermano, o lo queremos así. A mí me gustaría, después de un siglo tal vez, no voy a ir a los 3 siglos, después de un siglo que se oye por ahí el apellido Araica todavía. Amén. Y enseñando, y siendo fieles. ¿A usted no le gustaría, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué tenemos que hacer? No invalidar el pacto con Dios. Porque imagínense, y esto es serio, hermano, esto es serio. ¿Y saben por qué es serio? Porque si lo sumado al primer problema, padres que estaban invalidando el pacto y no lo estaban transmitiendo, sumado a eso, lo que mencionaba nuestro hermano Domingo, dice el versículo 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron, dice el 12, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dice el 13, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Imagínense, hermano, súmele la seriedad del asunto, súmele padres que no están cumpliendo su deber a un mundo que está influyendo a nuestros hijos. Dejaron de ver a Dios, y ¿a quién creen que volvieron a ver? A los que estaban afuera, la influencia de afuera. Y entonces les gustó más ahí. Imagínense la seriedad del asunto. Si los padres no están cumpliendo, sobre ese problema se viene el otro. El mundo donde Dios nos ha puesto. Que es un mundo, como dice, maligno y perverso. ¿No creen eso, hermano? ¿Creen que sus hijos, pasando del dintel de la puerta de su casa, van a un mundo bien bonito, bien agradable? 8, 6 horas en el colegio,
enseñándole la falsa llamada ciencia. Súmele el tiempo que pasa con el teléfono. Y no digo que esto sea malo, sino que digo que también puede ser usado por Satanás. ¿Sí o no, hermano? Sí. Y antes lo que le ponían a los niños, vamos a preguntar a la hermana Mireya. A ver si me puso biberón, chupete era que le ponían. Estaba llorando el niño, ¿y qué le ponían antes? Chupete, se callaba. Consolador. Estaba llorando el niño ahora, ¿qué le dan? El chupete moderno. La tablet o el celular. Y entonces el niño deja de llorar. Sí, entonces la madre descansa, funcionó. Ahora sí puedo, ni siquiera tal vez hacer lo que hacer, ahora sí puedo facebookear tranquilo. Hermano, estamos en el comedor y todos están ahí con el teléfono. Es más, se pone ya el televisor no se pone en la sala, se pone al frente del comedor y así nadie habla. Todos están viendo lo que está diciendo ahí. Y es que a nosotros no nos toca ir a derribar altares, ir a sacar gente como le tocó al pueblo de Israel. Pero en nuestro tiempo también, hermanos, tenemos que batallar contra huestes espirituales de maldad. ¿Sí o no? Y eso está sucediendo aquí ya, hermanos, desde hace tiempo. Hay que despertar. Esto es serio. Esto es serio. Si no le estamos agarrando a nuestros hijos la cabeza y mostrándole al Señor, si no le estamos bombardeando nosotros, hermanos, va a salir de nuestro hogar y va a ser bombardeado allá afuera. Allá afuera. ¿Y qué cree que va a suceder? ¿Qué cree que va a suceder? Se va a levantar una generación que no conoce ni las obras que Dios ha hecho. Y eso no es bueno ni para nosotros, ni para nuestros hijos, ni para nuestra familia, ni menos para la iglesia del Señor. Amén, hermano. La promesa de Dios ahí está, que Él iba a establecer y ya estableció un reino que jamás sería destruido. Ahí está la promesa de Dios. Pero nos vamos a poner así entonces tranquilos, porque es que no, es que la iglesia no va a desaparecer porque está la promesa de Dios. O es que nosotros no tenemos parte en esa promesa, hermano. Hay iglesias que han desaparecido. Hay familias que han cortado la generación de estar con Dios, cumpliendo su pacto. Así que Dios va a levantar de donde Él quiera, pero es nuestro deber, por nuestra alma, por la de nuestros hijos, hermanos, no invalidemos el pacto con Dios. No repitamos este error, así como Israel. No caigamos en esta situación que cayó el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces, hermanos. Una caída tras otra, una caída tras otra, llorando, aullando, lamentándose. Que nuestro lloro y nuestro llanto y nuestro lamento, hermanos, sea movido al arrepentimiento genuino de Dios, para que nuestras familias alcancen la misericordia de Dios. Qué tremendo es leer, hermano, que por donde quiera que iba Israel, ahí le salía la mano de Jehová, porque estaba contra él, ¿para qué? Para mal, dice. Lo leímos, ¿verdad? Estaba para mal. No queremos eso para nosotros, ¿o sí? No. Los dos grandes problemas entonces que podemos rescatar así rápidamente, hermano: el trabajo de los padres. Y lo digo en singular, no se me oye, porque a veces que los nicas nos comemos la S, ¿verdad? Padres. Hablo de los dos. Hablo de los dos. De los dos, hermano. Mire, Satanás nos ataca hasta por el trabajo. Horas y horas de trabajo fuera del hogar, y llegamos y cansados y con coto medio ahí y a dormir, porque el día de mañana es lo mismo. ¿Y con quién quedan los hijos? ¿Y quién me va a enseñar? Y no me vayan a acusar, a lo mejor, hermano, es machista, que la mujer no trabaje, que si la mujer va a trabajar, que trabaje, hermano, pero que no descuide. Un hogar, sin las funciones definidas, hermano, donde no hay orden hay caos. ¿Está de acuerdo conmigo? Donde no hay orden y no están las funciones definidas hay caos. Y los dos trabajando, ¿y quién educa a los hijos?
Los familiares, la tía, la abuela, le van a dejar la enseñanza y la vida espiritual de sus hijos a un familiar. Por ahí puede venir la cosa, hermano. Por todo, hay que analizarse, cada hogar es diferente. Pero no descuidemos nuestra familia, nuestros hijos. En la iglesia de Cristo en Tipitapa, que es el pueblo de Dios, amén, no permita que se levante una generación que no conozca a Jehová. No lo permitamos. Que con nosotros no muera la fe, hermano, sino que sea traspasada a otros. Así como Pablo decía de Timoteo, que fue traspasada de su abuela Loida a su madre Eunice y ahora estaba en ti, le dice. Y Timoteo tenía el trabajo, porque Pablo se lo dijo allá en capítulo 2, versículo 2 de 2 Timoteo, dice: lo que has aprendido de mí, esto enseña a hombres idóneos, fieles, que sean capaces también de enseñar a otros. ¿Hay de esos hombres idóneos aquí, hermanos? No escuché a los varones responder. ¿Hay de esos hombres idóneos aquí, hermanos? ¿Hay mujeres del bien, maestras del bien también, capaces de enseñar a otros? Sigamos adelante, hermano. Qué bonitas las fotos cuando la lectura es en familia. ¿Han visto algunos hermanos que mandan fotos? Tremendo. Que esas sean las memorias que queden grabadas en la mente de nuestros hijos. Porque la promesa de Dios es: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esa es la promesa de Dios. ¿Creemos en esa promesa? Entonces hagamos nuestro trabajo. Satanás no está descansando, hermano. La fuerza, este sistema opresor, ya lo parece de hecho, este sistema opresor, ya sin feminismo, ninguno de estos movimientos, el sistema opresor del mundo, hermano, es así, es violento, se mete por donde menos creamos. Y si nos dormimos en nuestros laureles, hermano, no, en la casa hay que hacer el trabajo, porque afuera estamos viviendo tiempos malos, hay que ser sabios, hermano, hay que aprovechar bien el tiempo. Es que ahorita no, porque el niño está pequeño, no me entiende nada. Y cuando queremos hablar con ellos, ya ellos ya no quieren hablar con nosotros. ¿Verdad que sí? Ya ellos no quieren hablar con nosotros. Entonces para mañana es tarde. Para mañana es tarde. Por eso la Escritura dice: bueno le es al hombre buscar el yugo desde su juventud. Agreguémosle desde la niñez. Ya Marianita entiende, ya Stephen entiende, ¿sí o no, hermano? Ya entiende. Ya los niños están allá. ¿Por qué están allá? Porque ya entienden, porque ya le estamos dejando algo ahí. Y no es cualquier cosa, es la semilla de Dios, es la palabra de Dios. Amén, hermano. Y esa va a germinar, porque quien da el crecimiento es Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Después de la exposición de la palabra, pasaremos a la oración final de esta primera parte. Nuestro hermano Lester Lara nos dirige en palabras de oración. Oremos. Padre nuestro, Dios bendito, que mora en luz inaccesible, muchas gracias le damos por este precioso momento que hemos tenido, Señor, el cual es escudriñar las Escrituras para nuestro beneficio, para nuestra salvación, Señor. Ayúdenos a hacer un faro en cada hogar acá representado, a hacer una luz, Señor, de advertencia en nuestras familias. Que el pensamiento de nosotros al levantarnos, antes de acostarnos, donde quiera que andemos, sea usted, Señor. Podamos transmitir, Señor, a nuestros hijos, a nuestras familias siempre, el mensaje de vida eterna que nos va a llevar, Señor, hacia esas mansiones celestiales. Bendiga a nuestro hermano Lester, que con mucha diligencia se preparó y ha transmitido ese mensaje clarito, Señor. Que no se vuelvan a repetir lo que el pueblo de Israel antes hacía, Señor. Que usted los bendecía, les complacía muchas cosas en las cuales tenían necesidades, pero siempre continuaban a hacer lo malo.
que en nuestras vidas, Señor, en nuestro diario vivir, en nuestro peregrinar, que más bien en nosotros cada día nos inclinemos a hacer lo bueno, a hacer lo recto y lo justo delante de su presencia. Porque sabemos que por toda cosa que digamos o hagamos, vamos a dar cuenta en aquel día final delante de su presencia. Bendiga a su pueblo, Señor. Ayúdenos que esta palabra que hoy se haya implantado en nuestros corazones puedan dar frutos al 100%, que pueda quedar grabada en nuestras mentes y corazones, y así también lo llevemos a la práctica. Bendiga a su pueblo, bendiga a la iglesia siempre. Todas estas cosas se las pedimos, se las suplicamos, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Tendremos un espacio de 10 minutos para que nos podamos saludar, así también el que tiene el deseo de salir afuera, tomar refrigerio, para posteriormente pasaremos a lo que es el culto de adoración.